Queridos hermanos y hermanas, tengan todos ustedes buenos días en este tiempo de cuarentena el que nos ha tocado vivir en nuestro barrio. Espero que todos estén bien y espero que podamos recordar o aprender o de alguna manera sentir la inspiración del Espíritu del Señor mientras compartimos esta clase de la Escuela Dominical. Bueno, la clase de la Escuela Dominical de hoy consta de Mosías de 7 al 10 y Ah, creo que es conveniente hacer algunos conceptos introductorios como para que podamos ir entendiendo un poco mejor el contexto en el cual vamos a estarnos desarrollando en estos capítulos. Bien, aquí tenemos, ¿no es cierto?, arriba la tierra Saraemla, abajo la tierra de Nefi, la ruina de la nación Jareita por otro lado. Ya. Ocurre que cuando después de que Mosías llegó a la tierra Saraemla, algunos nefitas, después de un tiempo, dijeron: nos gustaría saber qué pasó con nuestra tierra de nuestra primera herencia, de nuestra tierra de Nefi. Había una ciudad que se llamaba Lei-Nefi, por eso a veces también se conoce como la tierra de Lei-Nefi. Y ellos hicieron un primer viaje donde dice algunos nefitas buscan reclamar la tierra de Nefi, pero ese viaje no rindió frutos. Después, otro hombre llamado Senif guió a un grupo de nefitas para ver si encontraban la tierra de Nefi, y ellos sí la encontraron. ¿Ya? Y pasó mucho tiempo y nadie supo qué había pasado con ellos. En un periodo aproximadamente de 79 años después, eh, otro líder, Amón, dice: queremos saber qué pasó con Senif, ¿habrán llegado a la tierra de Nefi? ¿No habrán llegado? Y hizo otra búsqueda para ver si lo encontraban. Y efectivamente lo encontraron, ¿no es cierto? Y es el relato que vamos a ver hoy día del rey Limi y todo lo que después nos cuenta. Y después de un tiempo, con mucho eh, esfuerzo, el pueblo de Limi logra escapar a la tierra Saraela porque estaban prácticamente prisioneros de los lamanitas que habían sido engañados en la tierra de Nefi. Y solamente vamos a comentar algo más, que los nefitas que vivían en la tierra de Nefi, un momento estaban tan agobiados por esta pesada carga de impuestos y maltrato que recibían de los lamanitas, que decidieron ellos ir a ver si encontraban la tierra Saraemla. Pero en su intento de encontrarla no pudieron dar con ella, pero dieron con las ruinas de una nación jaredita en las tierras hacia el norte. Trajeron algunos escudos, inclusive 24 planchas de oro, que después, cuando Amón llegó, el rey Limi se la ofreció para ver si había un vidente que pudiera traducir esas planchas. Bien, hasta ahí vamos a llegar para ya irnos introduciendo más a la clase de hoy. Muy bien. Bien, entonces espero que todo esto les ayude para ustedes ir entendiendo un poco mejor el contexto, porque aquí, digamos, en Mosías del 7 al 10 hay una intercalación de una historia, que esto debería comenzar con Mosías 9 en adelante, que son los registros de Senif, pero también es importante entender el contexto en cómo se dio. Miren, quiero mostrarles brevemente este dibujito, a lo mejor esto le va a ayudar para quedar más claro. Aquí tenemos en la tierra Saraemla que habían tres reyes. Mosías primero, ¿se acuerdan? Que el que huyó de la tierra de Nefi y encontró Saraemla con su pueblo, y después llegaron a ser una sola nación. Después su hijo, que era Benjamín, que estuvimos viendo en la clase pasada, y después Mosías II. Bueno, en esos tiempos, ¿no es cierto?, la colonia de Senif, que salieron buscando la tierra de Lei-Nefi, o la tierra de Nefi, hubo tres reyes. Senif, que fue el primero que llevó a su pueblo y encontraron la tierra de Nefi. Noé, que fue un rey muy inicuo, pero después en otra clase vamos a conversar de él. Y Limi, el último de los reyes, que era hijo de Noé, nieto de Senif, y en el cual, en esas condiciones, cuando Amón
vino de Saraemla, lo encontró a él, al rey Limi, y a su pueblo prácticamente esclavizados. Entonces llega Amón y encuentra a Limi. Y obviamente esto dio muchas esperanzas a Limi y a su pueblo. También le presentó los grabados de las 24 planchas de oro que su pueblo había descubierto. Y Amón le explicó al rey de Saraemla que el rey Mosía era un vidente que podía traducir estos registros antiguos. Bien. Entonces todo esto ha sido como un poco nuestra introducción del día de hoy. Ahora vamos a comenzar con Mosías 7, los versículos 9, 13 y 15. ¿Ya? Y le voy a pedir a mi ayudante especial, mi señora, Ceci, ¿podría entonces tú comenzar leyendo eso, por favor? Ya. Mosías 7 del 9 al 15. Dice, y les dijo, he aquí, yo soy Limi, hijo de Noé, que fue hijo de Zenif, quien salió de la tierra de Saraemla para heredar esta tierra. Pues soy Amón, descendiente de Saraemla, y he subido desde la tierra de Saraemla para indagar tocante a nuestros hermanos que Zenif trajo de aquella tierra. Porque aquí nos hallamos bajo el yugo de los lamanitas y se nos ha impuesto un tributo gravoso de soportar. Bien, entonces después de que Amón, ¿no es cierto?, se presentó, Limi le dijo que era hijo de Noé, que fue hijo de Zenib, quien salió de la tierra Saraembla para heredar la tierra de Nefi. Amón, a su vez, le dice, ¿no es cierto?, que él era descendiente de Saraembla, como sabemos, no es el mismo Amón del registro de alma, este es un Amón que era descendiente de Saraembla, y igual era un hombre poderoso y de una gran fe. Después vamos a ver un poquito, más un poco de eso. Y ellos habían salido para saber qué había pasado con sus hermanos, con Zenif, y todos ellos que habían viajado a Saraembla buscando la tierra de Nefi. Y finalmente Limi le dice, estamos en una situación terrible. Nos hallamos bajo el yugo de los lamanitas. Se nos ha impuesto un tributo gravoso de soportar toda la mitad de sus animales, la mitad de sus cosechas, todo lo que era la mitad de todo tenía que ser para los lamanitas. Los lamanitas no hacían nada, solamente venían, ahora era tiempo de la cosecha, la mitad mejor para nosotros, y todo esto obviamente con todo el maltrato y el sufrimiento hacia el pueblo de Nefi. En esas condiciones encontró Amón a Limi y su pueblo. Bien, entonces vamos a ver ahora Mosías 7, versículos 18 y 19. Y acá, perdón, y acaeció que cuando se hubieron congregado, les habló de este modo, diciendo, oh pueblo mío, levantad vuestras cabezas y consolaos, porque aquí el tiempo está próximo, o no está muy lejos, o no está muy lejano, cuando ya no estaremos sujetos a nuestros enemigos, a pesar de que nuestras muchas luchas han sido en vano. Sin embargo, creo que todavía queda por hacer una lucha eficaz. Por tanto, levantad vuestras cabezas y regocijaos, y poned vuestra confianza en Dios. Bien, el Limi vemos que era un gran líder porque ellos estaban agobiados, habían pasado mucha adversidad, mucha maltrato, su vida no era sencilla, pero él le dice, ante todo este cúmulo de situación, le dice, levantad vuestras cabezas y regocijaos, ¿ya? Todavía queda por hacer una lucha eficaz. Esto le dio ánimo al pueblo, un líder que trató de infundirle, ¿no es cierto?, confianza y que el Señor iba a poder ayudarle. El elder Ulises Suárez, ¿no es cierto?, hizo un interesante comentario en la conferencia general de abril de 2017 que me gustaría compartir con ustedes. Cecilia.
Las palabras de Amón tuvieron un efecto tan profundo en la fe del pueblo del rey Libni que hicieron un convenio con Dios de servirle y de guardar sus mandamientos a pesar de sus difíciles circunstancias. Gracias a su fe, pudieron idear un plan para escapar de las manos de los lamanitas. Hermanos y hermanas, les pido que por favor consideren la importancia de la invitación que el rey Libni hizo a su pueblo y la forma en que se aplica a nosotros. Él dijo: por tanto, levantad vuestras cabezas y regocijaos y poned vuestra confianza en Dios. Con esas palabras, Libni invitó a su pueblo a mirar hacia el futuro con el ojo de la fe, a reemplazar sus temores con el optimismo de la esperanza que nace de la fe, y a no dudar en depositar su confianza en Dios independientemente de las circunstancias. Bien, qué hermoso mensaje, qué potente señal dio Limi y qué bien la recoge el Elder Suárez. Cuando estamos en un periodo de dificultades, como estaba, ¿no es cierto?, el pueblo del rey Limi, ellos dicen que levantemos nuestra cabeza y regocijémonos y pongamos nuestra confianza en Dios. El Elder Suárez dice, Limi invitó a su pueblo a mirar hacia el futuro con el ojo de la fe. ¿Qué significa esto? Bueno, significa mirar allá, más allá de lo obvio, más allá de lo que nuestros sentidos o nuestros ojos terrenales pueden ver más allá de lo que a veces nuestras agobiantes circunstancias podrían ocasionar que pudiésemos desalentarnos o desanimarnos, sino mirar con el ojo de la fe. Por eso le dice, levantad vuestra cabeza y regocijaos, porque el plan de Dios, a pesar de las circunstancias difíciles que podamos vivir en un momento, es un plan maravilloso, es un plan de amor en el cual hay para todos nosotros la esperanza que van a haber tiempos mejores. A no dudar, dice Elder Suárez, en depositar su confianza en Dios, independiente de las circunstancias que nos rodean. Qué maravilloso mensaje de Elder Suárez para nosotros en este tiempo. Bien, en Mosías 7, los versículos 22 al 25, lo hemos seleccionado para compartirlo también con ustedes. Y aquí nosotros actualmente pagamos tributo al rey de los lamanitas, que nos exige la mitad de cuanto tenemos o poseemos, o nuestras vidas. Y bien, ¿no es esto gravoso de soportar? Sí, os digo que grandes son las razones que tenemos para lamentarnos, y todo por causa de la iniquidad. Porque si este pueblo no hubiese caído en la transgresión, el Señor no habría permitido que este gran mal les hubiera sobrevenido. Mas he aquí, no quisieron oír sus palabras, sino que surgieron contenciones entre ellos, al grado de verter sangre entre ellos mismos. Bueno, ¿por qué vino todo esto al pueblo? Dice, todo por causa de la iniquidad. Y el Señor nunca hubiera permitido, ¿no es cierto?, que hubieran caído en la transgresión, a menos que ellos mismos hubiesen querido hacerlo. Es decir, el Señor siempre lo hubiera protegido si no hubiera sido por causa de las transgresiones del pueblo. Y una de las cosas interesantes, y no es el primer versículo en el cual algunos de los profetas nefitas menciona esto, dice que surgieron contenciones entre ellos. ¿Ya? Siempre pareciera ser que como el origen de muchas cosas que van surgiendo en el tiempo, dice que comienzan con contenciones, disputas, peleas. Y el de Marvin Ashton, ¿no es cierto?, del Quórum de los 12, en el año 1978, dijo lo siguiente, que tanto se aplica a grupos que puedan, del cual yo pueda ser agredido, o a personas. Cecilia. Hay ciertas personas y organizaciones que tratan de provocarnos a la polémica mediante calumnias, las indirectas y los calificativos inapropiados.
cuán poco sabios somos en esta sociedad moderna al permitirnos caer en la irritación, en el desaliento o la ofensa ante el placer que otros parecen encontrar en maltratar nuestra posición o actuación. Nuestros principios no perderán valor como consecuencia de las declaraciones de los contenciosos. Tenemos el deber de explicar nuestra posición mediante el razonamiento, la persuasión amigable y los hechos. Debemos permanecer firmes, inamovibles en los asuntos morales de esta época y en los principios eternos del Evangelio, sin entrar en polémicas con ningún individuo ni organización. La contención levanta muros y pone obstáculos, el amor abre puertas. Bien, esto es una maravillosa forma como el Señor nos aconseja que debemos proceder ante los agravios, las ofensas o otro tipo, ¿no es cierto?, de cosas que las personas quieran afectarnos. Dice, cuán poco sabios somos en esta sociedad moderna al permitirnos caer en la irritación. O sea, yo soy el que permito irritarme, el desaliento o la ofensa ante el placer que otros parecen encontrar en maltratar nuestra posición o actuación. Entonces, podemos escoger no irritarnos, no ofendernos, y podemos escoger tener una actitud, dice, firme, amigable, inamovible en los asuntos morales o en los asuntos que nos toca vivir, viviendo los principios del Evangelio, pero no provocándonos en nosotros la irritación, la ira, el descontrol en nuestra vida. Porque al final Elder Ashton dice lo siguiente, la contención levanta muros, y es verdad, cuando uno discute con otra persona, raramente hay alguien que salga ganador. Muchas veces se dicen muchas cosas hirientes, se ofende mucho y después de todo eso, ¿alguien salió triunfante? Nadie. Provoca enemistad, provoca que no se puedan solucionar las cosas y dice por otro lado, el amor abre puertas. Es un muy interesante consejo que es algo muy bueno para que nosotros podamos aplicar en nuestra vida. Mosías 7, 26 al 28, Limi sigue explicando a Amón algunas de las razones que llevaron a que el pueblo fuese o cayese en transgresión. ¿Qué hizo que el pueblo finalmente estuviera en esta condición de esclavitud? Mosías 7, 26 al 28. 6. Y han matado a un profeta del Señor, y porque les declaró que Cristo era el Dios, el Padre de todas las cosas, y que tomaría sobre sí la imagen de hombre, y que Dios bajaría entre los hijos de los hombres, y tomaría sobre sí carne y sangre, e iría sobre la faz de la tierra. Y ahora bien, porque dijo esto, le quitaron la vida. Por tanto, ¿quién se puede asombrar de que se hallen en el cautiverio y sean heridos con tan grandes aflicciones? Claro, imagínense, o sea, ellos mataron a un profeta, a Abinadí en los tiempos de Noé, y esto es gravísimo porque no solamente lo mataron, sino que ellos rechazaron su enseñanza, excepto un grupo pequeño del cual vamos a conversar en otra clase, que fue Alma y sus seguidores, pero en este momento, en este punto, como pueblo, ellos permitieron que un profeta del Señor fuese muerto. ¿Y por qué razones? Porque entre otras cosas, Abinadí le explicó quién era Cristo y qué es lo que significaba Cristo. ¿Quién se puede asombrar de que se hallan en el cautiverio? O sea, ¿quién puede asombrarse que si después que rechazamos a los profetas, tal vez no los matemos, pero sí los rechazamos? ¿Quién puede asombrarse que no estemos en el cautiverio espiritual o en una condición en la cual no era la condición que el Señor quería para nosotros?
¿Podríamos decir que el Señor es injusto cuando hemos simplemente sembrado algo que nos ha traído a una condición de estar en una situación que no deberíamos estar? Bueno, estas son algunas reflexiones que hace Lim. También en el versículo 27, ¿no es cierto?, dice algo interesante, dice que Cristo era el Dios, el Padre de todas las cosas. Y bueno, nosotros sabemos que nuestro Padre Celestial, ¿no es cierto?, es Elohim, así es, ese es su nombre, y que Cristo es su Hijo, que es premortalmente conocido como Jehová. Con relación a esto, Ceci. Jesucristo es el Padre del cielo y de la tierra. A Jehová, que es Jesucristo, el Hijo de Elohim, se le llama Padre, e incluso el verdadero Padre eterno del cielo y de la tierra. Otro sentido en el cual se considera a Jesucristo Padre se refiere a la relación que existe entre Él y los que aceptan su evangelio y llegan de esa manera a ser herederos de la vida eterna. Jesús el Hijo ha representado y representa a Elohim, el Padre, en poder y autoridad. Por eso el Padre puso su nombre sobre el Hijo, y Jesucristo habló y ministró en nombre del Padre y por Él. Y en lo que respecta a potestad, autoridad y divinidad, sus palabras y acciones fueron y son las del Padre. Bien, entonces por lo menos hay tres formas en que a Jesucristo se le conoce como el Padre. Una de ellas es el Padre del cielo y de la tierra. Es decir, cuando nosotros leamos en alguna parte dice el Padre del cielo y de la tierra, sabemos que se está refiriendo a Jesucristo, en el sentido, ¿no es cierto?, que Él fue, gracias al plan y diseño del Padre Celestial, el creador de este mundo, de como nosotros lo conocemos. Entonces, en esa manera, Jesucristo es el Padre del cielo y la tierra. En otra manera también son los que llegan a ser seguidores fieles de Jesucristo, le pueden reconocer a Él como su Padre, ¿no es cierto? No en el sentido literal, sino que su Padre como el mentor o el causante de su salvación. Y también hay otro sentido en que Jesucristo habla y puede hablar y puede representar al Padre Celestial, tanto en poder y en autoridad. Entonces Él puede ministrar por sí mismo o puede ministrar hablando como si fuera el Padre, porque ha recibido esa autoridad para hacerlo. Entonces, es para ir comprendiendo algunos conceptos, ¿no es cierto?, que de repente pueden hacernos o no entender muy bien a qué se refiere. Bien, entonces sigamos con nuestra clase y Mosías 7, 29 al 33. Porque aquí el Señor ha dicho: no socorreré a los de mi pueblo en el día de su transgresión. Y también dice: si mi pueblo siembra inmundicia, segará el tamo de ella en el torbellino, y su efecto es veneno. Mas si os tornáis al Señor con íntegro propósito de corazón y ponéis vuestra confianza en Él y le servís con toda la diligencia del alma, si hacéis esto, Él, de acuerdo con su propia voluntad y deseo, os librará del cautiverio. Bien, entonces dice, si os tornáis al Señor con íntegro propósito de corazón, si os volvéis al Señor con íntegro propósito y ponéis vuestra confianza y le servís con toda diligencia, si hacéis todas estas cosas, Él os librará del cautiverio. Y obviamente aquí también se puede aplicar tanto en el significado físico que tendría para Lima y su pueblo, pero también se puede aplicar en el concepto espiritual, porque si nos volvemos al Señor, seremos libres del cautiverio. ¿De qué cautiverio? Del cautiverio del pecado. Bien, el elder Charles Didier, ¿no es cierto?, nos dijo que hay una manera de volverse al Señor. Esta manera es la que es lo que el Señor realmente espera de nosotros, que nos volvamos de esta manera. Entonces, Cecilia.
Volverse al Señor y confiar en Él a través de la revelación ayudará a cualquier individuo, en cualquier momento, en cualquier parte del mundo, a comprender e interpretar correcta y correctamente las experiencias de la vida desde la única perspectiva verdadera, que es la perspectiva del Señor revelada al hombre. Volverse al Señor y confiar en sus revelaciones, vivir de tal manera que resistan las inundaciones y los vientos de la duda y la incertidumbre. ¿Por qué volverse al Señor está íntimamente relacionado con la revelación? En lo que dice el Didier pareciera ser que tiene que ver con la revelación personal y con la revelación que viene a través del profeta de los últimos días, porque la revelación es lo que Dios desea, es la voluntad del Señor. Y obviamente volvernos a Él no significa simplemente mirarlo, sino seguirlo. ¿Y cómo podemos seguir a alguien que no sabemos qué es lo que desea que nosotros hagamos? O lo que Él expresa a través de la revelación que es su voluntad. Entonces, volverse al Señor, ¿no es cierto?, es volverse a lo que el Señor ha revelado a través de su profeta de lo que es lo que debemos de hacer en nuestra vida. Y también de aquellas impresiones espirituales, íntimas y personales de lo que Él desea que cada día nosotros podamos realizar. Hay un patrón o hay un modelo en las escrituras que nos puede ayudar a nosotros también en nuestra vida personal y que podemos apreciar en la historia de Mosías. Este patrón, ¿no es cierto?, tiene que ver con el observar, después una historia, emociones y acciones. Bueno, vamos a explicar un poco de qué se trata y en primer lugar le vamos a pedir a mi señora que lea, ¿no es cierto?, la columna izquierda y para después ir introduciéndonos un poco más en el tema. A medida que observamos algo a través de nuestros sentidos, tomamos información y comenzamos a procesarla. A medida que procesamos lo que observamos, comenzamos a contarnos una historia para dar sentido a lo que observamos. Si no tenemos cuidado en nuestras observaciones, nos llevaremos a crear una historia basada en información limitada o falsa. Las historias que nos contamos crean emociones. Nuestras emociones nos hacen tomar ciertas acciones. Bien, entonces en este patrón, ¿no es cierto?, en este modelo, todo comienza con la observación de los hechos, y a medida que nosotros observamos una situación, nos pasamos una historia. Es decir, nos imaginamos que esto es de tal y tal manera, y eso nos hace que ciertas emociones surjan. Y esto lleva a acciones. Y muchas veces es importante observar bien, darnos el tiempo necesario para tomar un juicio de valor mesurado y apropiado. Por ejemplo, miren, en Mosías 9, del 1 al 10, Senif hace un pacto con el rey Lamán para heredar la tierra de Nefi. Llega Senif con los nefitas, se encuentra con el rey Lamán, y el rey Lamán le dice, sí, yo te voy a dar esta tierra, la otra tierra, para que tú vivas y todo lo demás. Bueno, Senif de alguna manera, ¿no es cierto?, no pudo observar todas las cosas de la manera que tenía que hacerlo, porque lo único que quería el rey Lamán era que ellos estuvieran allí, hicieran prosperar ese lugar, crecer, y después venir y cobrarle impuestos o hacer lo que quisiera con ellos. Entonces, eso llevó a Senif a cometer un error importante en ese sentido. En Mosías, por ejemplo, 10, del 12 al 18, menciona una serie de tradiciones que tenían los lamanitas, muy interesantes. Vamos a tratar de leer un par de esas tradiciones, pero en resumidas cuentas, ellos interpretaban la historia de Lamán y Lemuel con Nefi totalmente diferente. Tenía partes de verdad y partes de mentira, y eso le hacía tener un odio profundo por los nefitas,
y le llevaba acciones, como por ejemplo el querer matarlo, el querer hacer un montón de cosas con ellos. En cambio, por ejemplo, en Mosías 7, del 6 al 14, el rey Limi toma una buena decisión, ¿ya? Y esta decisión fue, ¿no es cierto?, el escuchar lo que Camón tenía que decir y no inmediatamente ir y tratar de matarlo cuando lo apresaron, sino darse el tiempo para poder escuchar. Entonces, ¿qué conclusiones podemos aprender de esto? Que en nuestra vida, ante todo tipo de circunstancias, no tenemos que de repente obrar apresuradamente. Tenemos que darnos un tiempo para observar, tomar pensar, meditar una situación antes de ya empezar a pasarnos una historia que a veces va a tener tal vez algunos fundamentos falsos que nos va a hacer que nuestras emociones y nuestras acciones no sean las que deberían tal vez ser. Necesitamos ralentizar nuestro proceso de creación de historias y evaluar nuestras observaciones para asegurarnos de que sean correctas y estén basadas en la verdad. De lo contrario, podríamos tomar decisiones excesivamente celosas, como dice ahí en Mosías. En Mosías 7:21 y en Mosías 9:3 decía Senif era excesivamente celoso de querer conquistar, de lograr su tierra. ¿Ah? Y a veces esa tanta pasión necesita ser un poco mesurada, ¿sí?, para que nos lleve a buen término. En Mosías 8, el Señor proporciona profetas, videntes y reveladores para beneficiar a la humanidad. Y vamos a leer el versículo 12, 13 y 15. Cecilia, por favor. Te pregunto además, ¿sabes tú de alguien que pueda traducir? Porque deseo que estos anales sean traducidos a nuestro idioma. Luego Amón le dijo: puedo de seguro decirte, oh rey, de un hombre que puede traducir los anales, pues él tiene algo con lo que puede mirar y traducir todos los anales que son los de fecha antigua, y es un don de Dios, y las cosas se llaman intérpretes, y nadie puede mirar en ellos a menos que les sea mandado, no sea que busque lo que no debe, y así perezca. Y a quien se le manda mirar en ellos, a ese se le llama vidente. Él dijo, el rey, que un vidente es mayor que un profeta. Bien, entonces cuando Limi le pregunta a Amón, porque le muestra las planchas que habían encontrado en su viaje hacia el norte, ¿no es cierto?, de la civilización jaredita, él le pregunta si conoce a alguien que pudiera traducirle. Amón le dice que sí, que sabe de alguien que es un vidente, que era el rey Mosías, y le dice que un vidente es mayor que un profeta. Bueno, recuerden que el quórum de los 12 apóstoles de la presidencia son sostenidos como profetas, videntes y reveladores. Y el elder Burton ya nos hace una explicación acerca de qué es un vidente. Cecilia. Un vidente es aquel que puede ver a Dios, que puede hablar con Dios y que puede recibir personalmente instrucción de Dios. Nuestro profeta es un vidente y un revelador. No sé quién enseñó originalmente la doctrina. Una vez me dijeron que fue enseñado por el presidente Heber G. Grant, pero el elder Marion G. Rodman me enseñó esta doctrina, quien me dijo que el Señor nunca dejará que su profeta, el vidente, extravíe a su pueblo. Hombres de todos los rangos de esta tierra y en la iglesia han caído en desgracia, pero el Señor nunca permitirá que el gran profeta, nuestro vidente y revelador, caiga o desvíe a la gente. Además de que esto puede suceder, antes de que esto pueda suceder, Dios debe necesariamente eliminar a ese hombre de la tierra. Bien. En primer lugar, qué maravilloso que nosotros tengamos
profetas, videntes y reveladores en este tiempo. Testifico que son hombres de Dios y testifico que son lo que se dice y lo que sostenemos, profetas, videntes y reveladores. Y más aún, el vidente principal, que es nuestro profeta. Y fíjense lo interesante que dice, Dios, antes de que esto pueda suceder, que el profeta, el vidente del Señor desvíe al pueblo, Dios debe necesariamente eliminar a ese hombre de la tierra. Es decir, todos podrían caer, pero el profeta, el que tiene todas las llaves, el Señor lo sostiene y es su profeta y vidente. Y si de alguna manera, cosa que no va a pasar, pero teóricamente pasara eso, el Señor primero lo eliminaría al profeta. Pero gracias por tener nuestro maravilloso profeta y como profeta, vidente y revelador. Luego de eso, en Mosías 8, versículos 16 y 17, nos habla un poco más sobre este tema. Y Amón dijo que un vidente es también revelador y profeta, y que no hay mayor don que un hombre pueda tener. Mas un vidente puede saber de cosas que han pasado y también de cosas futuras, y por este medio todas las cosas serán reveladas, o mejor dicho, las cosas secretas serán manifestadas y las cosas ocultas saldrán a la luz, y lo que no es sabido ellos lo darán a conocer. Porque no. Y también manifestarán cosas que de otra manera no se podrían saber. Bien, yo también voy a ayudar a mi señora a leer. Y presidente Thomas S. Monson dijo, ¿qué es un vidente? La doctrina de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días enseña que todos los videntes son profetas, pero no todos los profetas son videntes. A partir de esta escritura podemos ver que un vidente puede recibir poder de Dios para utilizar estos intérpretes, también llamados Urim y Tumim, para aprender de Dios todo lo que Dios quiere que él sepa. Además, un vidente puede recibir revelación de Dios sobre el pasado, el presente y el futuro. Y finalmente, bueno, a esto yo siempre le hago mucha propaganda a los No Way del Book of Mormon Central, porque maravilloso. Si no tienen la aplicación, descárguenla, es muy buena. Dice lo siguiente, un vidente es alguien que por la fe puede efectuar grandes milagros por el uso de medios, instrumentos divinos preparados por Dios. Como explicó Amón, un vidente es mayor que un profeta porque revela lo que sucedió en el pasado, incluyendo los misterios, secretos, enseñanza oculta, escrituras perdidas y el conocimiento oculto. Bien, queridos hermanos, qué maravilloso que nosotros tengamos un vidente en este tiempo que es nuestro profeta. Un profeta, vidente y revelador. En ese sentido, somos un pueblo único y bendecido de Dios. Y qué importante es que escuchemos y sigamos su voz. Porque el profeta, como vidente, puede el ver cosas que nosotros no vamos a ver a simple vista. Y si ustedes se han dado cuenta, si empezamos a analizar cómo Él está guiando a la iglesia en este tiempo, podemos ver que, o podemos sentir también, que Él puede ver más allá de lo que una persona normal haría, porque está Dios mostrándole lo que es bueno y apropiado para su pueblo. Es una gran bendición tener un vidente en este tiempo. Doy mi testimonio de eso. Luego de eso se habla de intérpretes o el Urim y Tumim, y yo quería brevemente solamente tocar esto. Y me gustaría, Cecilia, que pudieran leer, por favor. Instrumentos que Dios preparó para ayudar al hombre a obtener revelaciones del Señor y a traducir idiomas. En el idioma hebreo, estos dos vocablos significan luces y perfecciones. El Urim y Tumim consta de dos piedras en aros de plata
que a veces se usa junto con un pectoral. Bien, como pueden ver ahí, ¿no es cierto? Algo similar a eso es lo que usó el profeta el Urim y Tumim, ¿ya? Los aros de plata. Estos son, que parecen lentes, ¿no es cierto? Son piedras transparentes. Y esto, cuando no se usaba, se guardaba en esa especie de bolsillo allí, ¿no es cierto? Que está ahí al lado del corazón. Eh, Esto es lo que usaban los videntes en la antigüedad y lo que usó, ¿no es cierto?, muchas veces también el profeta para la traducción de las planchas. Entonces, el Señor ha preparado siempre una manera que para los videntes, para que puedan leer las cosas antiguas y para poder traducir, tanto como lo hizo Mosías, y también, ¿no es cierto?, como se usó en la Biblia y va en concordancia con lo que el Urim y Tumim que usó el profeta. Bien, queridos hermanos, entonces vamos a cambiar de concepto y vamos a pasar a Mosías 9, versículos 17 y Mosías 10, 10, ¿ya? Y nuestro título es Podemos hacer frente a nuestros desafíos con la fuerza del Señor, que es el nombre que tiene la clase del día de hoy. ¿Cecilia? Sí, con la fuerza del Señor salimos a la batalla contra los lamanitas, porque yo y mi pueblo clamamos fervientemente al Señor para que nos librara de las manos de nuestros enemigos, porque se despertó en nosotros el recuerdo de la liberación de nuestros padres. Y aconteció que salimos a la batalla contra los lamanitas, y hasta yo, en mi avanzada edad, fui a la batalla contra los lamanitas, y ocurrió que salimos a la lid con la fuerza del Señor. Bien, bueno, estos versículos hablan acerca de salir a hacer frente a las dificultades, a la adversidad, a todo lo que signifique, no solamente con nuestra fuerza, sino con la fuerza del Señor. Es maravilloso tener la fuerza del Señor. Primero, nos gustaría repasar, ¿no es cierto?, lo que dijo el presidente Ayren con relación a esto, y después hacer un breve comentario. Cuando se está al servicio del Maestro, uno llega a conocerle y a amarle. Si perseveran en la oración y en el servicio fiel, recibirán que el Espíritu Santo se ha convertido en un compañero. Dejaron de ser la persona que habían sido porque la expiación de Jesucristo es real, tan real como la promesa de que podemos renovarnos, cambiar y mejorar. Podemos fortalecernos gracias a las pruebas de la vida. Entonces marchamos adelante con la fuerza del Señor, con la fortaleza que hemos adquirido al estar a su servicio. Él nos acompaña y con el tiempo llegamos a ser discípulos suyos, probados y fortalecidos. Bien, ¿qué nos enseñan esta cita del Erairen? ¿No es cierto? Que obtener la fuerza del Señor no es algo inmediato, requiere un cierto proceso. Dice, debemos prestar servicio, debemos perseverar en la oración y tendremos el Espíritu Santo como nuestro compañero. Eso hace que empiece a haber un cambio en nosotros, porque empezamos a percibir que la expiación es algo real y tan real como que nosotros podemos cambiar y renovarnos y mejorar y podemos ir fortaleciéndonos gracias a las pruebas de la vida. Entonces ya empezamos a marchar adelante con la fuerza del Señor, con la confianza que hemos adquirido al estar a su servicio. Él nos acompaña todo el tiempo y llegamos a ser sus discípulos, probados y fortalecidos. Hermanos, probados. Cada uno de nosotros necesita ser probados, algunos de una manera, otros de otra manera, pero es parte de llegar a tener la fuerza del Señor, el ser probados. Mire, fíjese, y en capítulo 10, el versículo 10, cuando habla acerca de la fuerza del Señor,
hay una letrita chiquitita ahí, ¿no es cierto? Que es una A, y en 10A dice, fuerza al Señor, sinónimo de confianza. Y si vamos a la guía de la Escritura, confianza dice, tener una certeza, creencia, seguridad o fe en algo, sobre todo en Dios y en Jesucristo. Esperanza firme o seguridad que se tiene en una persona o cosa. En el sentido espiritual, confiar significa también depender absolutamente de Dios y de su Espíritu. Entonces, la fuerza del Señor tiene relación, ¿no es cierto?, con esto, con la confianza y aprender a no solamente a escuchar al Espíritu, sino a confiar en lo que nos está diciendo es para nuestro bien. Por eso me gusta mucho, y con eso voy a terminar este concepto, que dice en Mosías 7, en el versículo 33, el rey Limi dice, mas si os tornáis al Señor con íntegro propósito de corazón, y ponéis vuestra confianza en Él, y le servís con toda diligencia del alma, si hacéis esto, Él de acuerdo con su propia voluntad y deseo, os librará del cautiverio. Bien, queridos hermanos, ojalá que poco a poco vayamos obteniendo la fuerza del Señor en nuestra vida, que tiene que ver con la confianza y con el seguir los susurros del Espíritu de lo que nos indican que es mejor. Vamos a cambiar un poco el concepto y vamos a ver en nuestras decisiones pueden repercutir en generaciones. Este es un tema muy interesante, ¿no es cierto? Ya estamos casi terminando nuestra clase y nuestras decisiones, dice, pueden repercutir en generaciones. Cada uno de nosotros piensa en sus generaciones, nosotros que somos un poquito más viejitos, pensamos en nuestros hijos, en nuestros nietos, ¿ya? Y en los que vienen más adelante. Vamos a leer el versículo 12 y 13 de Mosías 10. Eran un pueblo salvaje, feroz y sanguinario, creyentes en la tradición de sus padres, que era esta. Creían que fueron echados de la tierra de Jerusalén a causa de las iniquidades de sus padres y que sus hermanos los ultrajaron en el desierto y que también fueron agraviados mientras cruzaban el mar. Y más aún, que los habían tratado injustamente mientras se hallaban en la tierra de su primera herencia, después de haber atravesado el mar. Y todo esto porque Nefi fue más fiel en guardar los mandamientos del Señor, por tanto fue favorecido del Señor, porque el Señor oyó sus oraciones y las contestó, y él tomó el mando en su viaje por el desierto. Bien, y eso no es todo, porque ellos siguieron, hay otros versículos que siguen mencionando otras creencias que tenían los lamanitas, y todas estas creencias hacían que ellos fueran más salvajes, más sanguinarios, más deseo de matar a todo nefita, su odio siempre iba acrecentado, eh, y su destino muchas veces también fue muy trágico. Y la ciencia cierta no era lo que Dios deseaba para ellos. Pero todo esto comenzó cuando Lamán y Lemuel se excusaron ante su propia familia en algún momento de por qué ellos no eran los gobernantes del pueblo. Ellos no le dijeron, bueno, hijo, lo que pasa es que Lamán podría haber dicho, yo soy el primogénito y yo podría haber tenido derechos, sin embargo, no hice las cosas correctas, fui desobediente al Señor, he transgredido los mandamientos. No, fue mucho más fácil excusarse. No, es que Nefi, que aquí, claro, porque él hizo esto y no puede ser. Y todo fue cuando de repente se empieza a mentir sobre algo, es como una cadena, después ya hay que seguir mintiendo para mantener la mentira inicial, ¿no es cierto? Y esto cuando se iba transmitiendo de padre a hijo, hacía que las nuevas generaciones eh, vieran un nefita y prácticamente vieran, no sé, un demonio, algo que había que destruir inmediatamente. Eso nos hace reflexionar un poco de lo importante que son como nosotros transmitimos el mensaje a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestra esposa, a nuestra familia. Porque dependiendo cómo transmitamos ese mensaje,
¿no es cierto?, va a repercutir en las próximas generaciones. Eso también nos ayuda, por ejemplo, a entender lo que estábamos conversando antes, de lo importante que es observar adecuadamente y luego pasarnos la interpretación de la historia de la manera adecuada. Meditar lo suficiente como para ver lo que nosotros vamos a nuestras acciones, qué repercusiones van a tener. Bueno, la presidenta general de la primaria citó lo siguiente. Quisiera que todos tomásemos un momento para meditar en nuestras tradiciones y la forma en que tal vez estén influyendo en nuestra familia. Las tradiciones de la observancia del día de reposo, la oración familiar, el estudio familiar de las escrituras, el servicio y la actividad en la iglesia, así como los ejemplos de respeto y lealtad en el hogar, tendrán un profundo impacto en nuestros hijos y en su futuro. Si los padres nos basamos en las enseñanzas de las escrituras y de los profetas de los últimos días, no nos equivocaremos. Queridos hermanos, ha sido un placer para mi esposa y para mí haber compartido esta clase con ustedes. Espero que de alguna manera pueda ayudarnos y fortalecernos. A veces no son las cosas que se dicen en una clase las que son las que nos inspiran. A veces el Espíritu, al estar escuchando algo, pone en nuestra mente ideas y cosas que nosotros podemos hacer. Elder Bernard enseñó una vez un principio que decía que ¿qué aprendieron en la última conferencia? Preguntó, refiriéndose a una conferencia general. Entonces los hermanos le mencionaban cosas y el Bernard le dijo, sí, pero esas son cosas que ustedes pueden ver en una liaona o en un video, son las cosas que se dijeron. La pregunta es, ¿cuáles son las cosas que no se dijeron y ustedes aprendieron en esta conferencia? Ese es lo que yo creo que el Señor siempre espera para nosotros. Espero que de alguna manera esto también pueda aplicarse a nuestras modestas clases de la escuela dominical. Que tengan un buen día domingo, un buen día de reposo, ánimo con la cuarentena, todos estamos en lo mismo y testifico que nuestro Señor vive, que nuestro Padre Celestial vive, que esta es su iglesia y la gran gratitud de saber que tenemos un vidente, un revelador, un profeta para guiarnos en este tiempo. Comparto esta clase con mucho amor hacia todos ustedes, en el nombre de Jesucristo. Amén.